Que el Señor le bendiga, hermano. Sí, no sé si se escucha bien. Voy a invitarlo, así como está puesto de pie, quiero que me acompañe en su Biblia. Vamos a estar estudiando esta tarde de domingo el segundo libro de Samuel, el capítulo 6. Acompáñeme en su Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer casi todo del capítulo 6. Pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, si usted trae su Biblia en su celular, busque esta traducción. Si trae la Reina Valera 60, coteje, como le digo, esta versión, para que usted vaya viendo lo que la palabra enseña y algunas palabras o similitudes que vemos ahí. Vamos a leer lo que la Escritura nos dice. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 1. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y la llevó a Baalá de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Al salir de la casa, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Oramos, Padre, te damos gracias esta tarde de domingo porque nos permites estar en casa. Y pido, Dios, que hables a nuestras vidas a través del consejo de tu palabra, que nos desafíes en ella, que podamos encontrar, redescubrir y valorar el valor de tu presencia en nuestras vidas. Pongo mi vida en tus manos y el de cada oyente en esta tarde para que tú le bendigas con el poder de tu palabra y con la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden ocupar su lugar, mis hermanos? Quiero compartir con ustedes en esta tarde el tema buenas intenciones, malas decisiones. Y basando en este capítulo 6 del segundo libro de Samuel, el capítulo 6 de este libro nos narra cómo el arca del pacto regresa a la casa de David, a Jerusalén, o a la casa donde David se había establecido. Y tal vez ustedes recuerdan, algunos saben o conocen de la historia, pero para los que no, es ponerles en contexto dentro de esta historia. El arca del pacto representaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. En ella había artículos que desafiaban la naturaleza, recordando el poder divino. Hebreos, el escritor de Hebreos, cuando escribe, dice que dentro del arca se encontraba el maná, se encontraba la vara que había reverdecido y se encontraban las tablas de la ley. Note que son 3 milagros asombrosos que representan la presencia de Dios. El maná como provisión de Dios para nuestras vidas. La vara que reverdeció como los milagros, porque era una vara arrancada del árbol, pero que había reverdecido sin estar conectada a la fuente, y habla de los milagros de Dios. Pero también estaban las tablas de la ley, es decir, la instrucción y la palabra de Dios. Así que el segundo libro de Samuel nos empieza a narrar cómo David va llegando al trono, pero sucede algo importante. La Biblia nos enseña y nos narra que en un momento el arca del pacto, o el arca de Dios, el arca de Jehová, es capturada. Es un día trágico para la nación de Israel, cuando Saúl todavía gobernaba. Ofni y Finés, los hijos del sacerdote Elí, son asesinados. La noticia le llega a Elí. Elí se sorprende tanto que se cae hacia atrás y también muere. Ese día los hijos del sacerdote, el sacerdote, mueren y el arca de Jehová es capturada. La representación de la presencia de Dios dentro del pueblo es capturada. Un día que marcó el reino. Ahora los pueblos paganos la tuvieron y fueron afectados por Dios, porque ese no era un lugar para la presencia de Dios. Pasan los años, David llega al trono por mandato divino, y cuando David se ha establecido por autoridad divina, el Señor le ha permitido gobernar o controlar a los reinos e imperios que le hacían guerra. Es decir, llega un momento en el que la actitud militar de David, por el poder y la soberanía de Dios, lo llevan a tener un reino de paz. Y cuando David ha llegado a este momento de paz, decide y se le ocurre una buena idea, es decir, tiene una buena intención. Y la intención es ir por el arca del pacto, que muchos años antes había sido capturada y había pasado de manos en manos. Los pueblos paganos terminaron cediéndola, pero se quedó en casa de Abinadab.
Así que cuando David está en el trono dice, creo que es momento de que el arca del pacto regrese al lugar que se merece. Y la Biblia dice que se preparó un lugar especial para el arca. Entonces, después de los años que pasan, David decide llevar el arca a su casa y prepara toda una expedición para ir por ella. Y hay una nota interesante: el arca había estado en casa de Abinadab por lo menos 70 años. 70 años pasan y David tiene esta buena idea, esta buena intención. Es momento de ir por el arca. Ahora quiero que preste atención a los detalles, mi hermano, porque cuando leemos los primeros versos, el escritor sagrado nos regala detalles realmente importantes sobre esta expedición para recuperar el arca. Usted pudo notar en los primeros versos que David selecciona a las tropas más selectas, así lo dice. No dice que seleccionó a unos soldados, no, dice seleccionó a las tropas más selectas, es decir, la crema innata de los militares, los mejores guerreros, los mejores soldados, las personas con más capacidades estaban allí. Y luego, además de que eran las tropas más selectas, dice que logra reunir un equipo de 30,000 hombres para ir por el arca. Note esto, son tiempos de paz, no hay guerra. Van a recuperar el arca y traerla a la casa de David, pero David decide hacerlo con estas características y con estos detalles: tropas selectas, 30,000 hombres. Dice la palabra en los versos que leímos que David lleva una carreta nueva. Y si lo ponemos en contexto, estamos hablando probablemente que no sé si le guste una Mercedes-Benz, una BMW o una Tesla, si ya es más ecológico, pero está hablando de una carreta nueva, lo mejor de lo mejor, las mejores tropas, un gran número de personas y una carreta. Una carreta nueva. Y luego además la Biblia nos enseña que va Usa y Agío. Estos eran levitas que van acompañando esta expedición. Y para cerrar con broche de oro esta expedición, dice la palabra que van cantando, que van toda clase de instrumentos, van celebrando, van adorando a Dios. Imagínense la crema innata de los militares, más de 30,000 hombres, una carreta nueva y toda clase de instrumentos celebrando y adorando, porque van a regresar el arca del pacto a un lugar especial. Ahora, el tema de este capítulo 6, el tema central es el arca del pacto. Y como le decía, es la representación de la presencia de Dios, e inclusive nosotros vemos el arca del pacto como un tipo de Cristo. Ahora, no era la presencia de Dios, porque sería limitar a un Dios todopoderoso a un solo elemento, a un solo artículo. Recuerde que el arca del pacto era una caja de madera que, aunque estaba cubierta completamente de oro, con toda esa opulencia, era algo material, era algo físico. Y no podemos limitar la presencia de Dios o al Dios todopoderoso a un solo artículo. Pero era importante para el pueblo que hubiera una representación de tal presencia. Y Dios se manifiesta y se revela en nuestras vidas a través de las representaciones, porque sabe lo débil que es nuestra fe en las cuestiones invisibles. Sabe que para nosotros es difícil sostenernos como viendo al invisible. Por eso es lo importante de las representaciones. La representación del bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. La representación de un verdadero arrepentimiento, bajando a las aguas bautismales. Bueno, en aquel momento la representación de la presencia de Dios era el arca del pacto. En el arca del pacto, que contenía estos tres elementos, se representaba cómo Dios estaba y cómo Dios bendecía. Ahora, este capítulo aparece por lo menos 14 veces la palabra o la frase el arca de Dios, el arca del Señor o el arca del pacto. Cuando nosotros vemos el capítulo 6 nos damos cuenta de que el tema central de este capítulo es el arca del pacto, que es la representación de la presencia de Dios, el pacto de Dios con su pueblo y la obediencia que Dios esperaba de su pueblo. Ahora, el plan en acción es llevar el arca del pacto a casa de David, porque sobre el arca era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos. El que había puesto a David en el trono era ese Señor de los ejércitos. Y cuando David está en paz y cuando David ha acomodado el reino, dice, es momento de traer el arca y es momento de ponerla en este lugar especial. Pero quiero que avance conmigo en la historia,
Porque en medio de esta historia sucede algo que desajusta completamente el plan, que trastorna y que mueve completamente el plan. Vaya conmigo, segundo libro de Samuel, capítulo 6, el verso 6 y 7. Dice la palabra: cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron. Y Usa, recuerda que Usa iba detrás y Ahío iba adelante, dice la palabra. Y Usa, que iba detrás, extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor de Dios contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Cuando uno lee este acto que sucede en medio de esta campaña para llevar el arca, la primera vez que uno lo lee, o en primera instancia, uno parece pensar que qué crueldad la de Dios por permitir esto. Si se están haciendo cosas para honrar a Dios, si se está determinando llevar la presencia de Dios. Y este incidente, hermanos, cambia todo el viaje y toda la misión del rey David. Y surge la pregunta: ¿por qué? Si van cantando y alabando a Dios, si el plan es llevar el arca a un lugar mejor. Miren lo que Primera de Crónicas, el capítulo 15, el verso 1 dice: David construyó varios edificios para sí. Primera de Crónicas 15:1. También dice la palabra: preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. El plan de David era bueno, la intención de David era buena: llevar el arca a un buen lugar, a un lugar digno de la representación de la presencia de Dios. Pero este incidente marca ese viaje. ¿Por qué si las tropas eran las más selectas? ¿Por qué si el carro era nuevo? ¿Por qué si se planeó todo para agradar a Dios? Y podemos sumarle más preguntas. ¿Por qué tenían que tropezar los bueyes? ¿Por qué Usa tenía que extender la mano? ¿Por qué Dios se enojó tanto e hirió a Usa, que cayó muerto en aquel lugar? La escritura nos dice que sucedió así debido a lo que hizo. El texto masorético dice: a causa de su irreverencia. Ahora, le menciono esto, hermanos, porque quiero que hagamos un paralelo a nuestras vidas. Muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones para agradar a Dios, buenas intenciones para trabajar en Dios, buenas intenciones para obrar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Pero no me dejará mentir que en medio de esta campaña por hacer cosas buenas, hay incidentes que marcan completamente el rumbo. Hay incidentes que lo tocan a uno, hay incidentes que lo mueven a uno, hay incidentes que lo desajustan a uno. David había planeado, pero por causa de la irreverencia de uno, cae muerto, y entonces todo el viaje se ve frustrado y todo el plan se ve frustrado a causa de esto. Debido a lo que hizo, a causa de su irreverencia. Y mire lo que la palabra de Dios nos enseña. Acompáñeme, siga conmigo. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, el verso 8, dice la palabra: entonces David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa, y llamó a ese lugar Pérez Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Si usted lee en su Biblia, en la Reina Valera 60, en la traducción de la Reina Valera 60, usted va a encontrar que el verso 8 dice que David se entristeció. Y por lo general, pues es la Biblia que más leemos, o la versión que más leemos. Pero la palabra original del hebreo es jará. Y la palabra jará no es una tristeza, sino un enojo. Es decir, David se encendió en ira. Y mire qué interesante es analizar esto, porque la Biblia dice que Dios se enojó por lo que Usa hizo, de tal manera que lo hirió y Usa cayó muerto en ese lugar. Acto seguido a David se enciende en ira. David se enoja. David está lleno de ira por lo que acaba de suceder. Ardía en coraje. Y mire, estamos hablando del rey David. Estamos hablando del hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Estamos hablando del dulce cantor de Israel. Estamos hablando del santo rey. Y por ahí una consejera dijo: estamos hablando del que cantaba las mañanitas, porque a muchos les han cantado las mañanitas que cantaba el rey David. Estamos hablando del santo rey. Estamos hablando del hombre conforme al corazón de Dios,
que por un acto que está frustrando su plan, dice la palabra, que ardió en ira. Quiero que sean honestos. ¿Cuántos se han enojado alguna vez o han sentido esta expresión de arder en ira? Levánteme la mano. Bueno, gracias por los sinceros. No me apunte quién lo ha hecho enojar, nada más era saber si se ha enojado. Y muchas de las veces nos enojamos por cosas que suceden a nuestro alrededor. Y mire, esto desató la ira en David. Se enojó porque uno de los levitas, Usa, probablemente amigo suyo, cayó muerto. Y quiero que imagine conmigo esta historia, porque David tenía una intención excelente. Se había llevado a cabo el plan, pero este incidente marca esa campaña. Y me imagino a David enojado en gran manera y diciendo: últimamente no llevo la presencia de Dios a ningún lado. Últimamente yo no sigo con este viaje, ya hasta aquí con el arca del pacto. Imagínense a David lleno de coraje diciendo: el arca no va para el lugar que yo había reservado. Y muchos de nosotros pensamos así muchas veces, porque llega este pensamiento de: si por querer hacer las cosas para Dios las cosas salen mal, pues mejor no hago nada. Si por tratar de hacer algo bueno para Dios se presenta algún problema o alguna situación que desajusta todo el plan, pues mejor no hago nada. Compartía a Manuel ayer con los hombres y mencionaba este argumento y decía: si las cosas no salen bien, muchas de las veces pensamos: mejor me regreso, mejor me alejo de Dios, mejor no me comprometo tanto con Dios, mejor voy una vez al mes, un domingo, para sentir bonito, para escuchar un mensaje, pero de ahí no me comprometo a más. No sirvo, no me integro, nada más recibo beneficio. ¿Pero para qué? ¿Para que estos incidentes me marquen la vida o para que estos incidentes me hagan enojar? Y podemos llegar a pensar como David: últimamente yo no me hago cargo de llevar el arca, yo nada más poquito, nada más hasta donde es. Esto movió tanto a David, frustró tanto a David y enojó tanto a David, que con razón el escritor sagrado Pablo nos recuerda cuando le escribe a la iglesia de Éfeso lo siguiente. Efesios capítulo 4 verso 26 dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Y luego el verso 27, que es uno de los que más me desafía, porque dice Pablo: porque el enojo da lugar al diablo. No está mal enojarse, lo he dicho en otras ocasiones. Enojarse es una emoción, pero dejar que el enojo me controle y me domine y haga que tome mis decisiones enojado, eso es darle lugar al diablo. Eso es decirle: pásale, he tomado buenas decisiones, he tenido buenas intenciones, pero ahorita estoy enojado. Ahorita el incidente me hizo enojar, ahorita el incidente me hizo arder en coraje, así que te voy a abrir la puerta para que pases, porque las siguientes decisiones quiero que se tomen desde el coraje, quiero que se tomen desde la ira, quiero que se tomen desde la venganza, quiero que se tomen desde algo que me pueda tranquilizar. Pero note esto, y ojo con esto que le voy a decir: cuando estamos enojados, lo que más queremos es venganza. Pero la venganza es un sentimiento que nosotros no podemos dominar, porque no fuimos diseñados para la venganza. Fíjese lo que dice la palabra. Dios dice: mía es la venganza. Cuando nosotros tratamos de vengarnos, las cosas salen mal, porque no es un sentimiento que Dios diseñó para nosotros. De Él es la venganza. Él en su justicia sabe cómo obrar y sabe cómo actuar. Pero David está enojado. Y David dice: yo no llevo el arca de Dios a ningún lado. Ahora, es interesante que las palabras que Pablo usa a la iglesia de Éfeso son las mismas palabras de David. Salmo capítulo 4, versículo 4 dice el salmista David: no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Pero esto que estaba haciendo David lo hizo enojar tanto, ardió en ira, que dijo: ya no llevamos el arca del pacto a ningún lado. Ahora David está enojado y mire, toma una mala decisión. Buenas intenciones, malas decisiones. Dice el segundo libro de Samuel, el capítulo 6, el verso 9:
Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Y quiero decirle esto es mi pensar, pero creo que David disfrazó su enojo de un temor reverente. Creo que David disfrazó esa ira en la que estaba ardiendo por lo que había sucedido de un temor reverente, porque no le salieron las cosas como las había planeado. Y recuerde que lo acompañaban las mejores tropas, los mejores líderes estaban con él, lo mejor del ejército estaba con él, aunado a los mejores músicos que lo acompañaban, 30,000 hombres. Y me lo imagino, para no dar tregua a su plan fallido frente a las tropas más selectas, disfrazando de espiritualidad el enojo que sentía y con argumentos para convencer a los demás, cuando él tenía los argumentos verdaderos en su corazón. Y entonces David dice: pero ¿cómo podré llevar yo el arca? ¿Y sabe por qué me cuesta trabajo creerlo? Porque ese era el plan inicial, ese era el propósito de los 30,000 hombres, ese era el propósito de las tropas selectas, ese era el propósito del carro nuevo, traer el arca al lugar que había preparado. Pero ahora algo modifica el plan, un incidente cambia el plan, y David dice: pero ¿cómo podré llevar yo el arca? No es un lugar en el que deba estar, no es el lugar que yo le he preparado en donde debe estar. Y por eso me lo imagino disfrazando de espiritualidad el enojo que lo hizo decir: el arca no se mueve. Últimamente yo ya no me meto en las cosas de Dios. Últimamente hasta aquí lo dejo, ya no quiero saber yo más. Y aunque había una buena intención, David toma una mala decisión. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 10. Por lo tanto, dice la palabra, David decidió, esta fue la mala decisión, decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom en Gat. El propósito no era el traslado, porque para que la presencia de Dios o representación de la presencia de Dios llegara a la casa de Obed-edom, tuvieron que trasladarla. Así que no era el temor reverente hacia Dios de cómo podré, sino el enojo frustrante de que las cosas no salieron como él pensaba. Y entonces dice: ya no quiero llevar el arca del pacto a mi casa, mejor llévenla a casa de Obed-edom. Iglesia, ¿cuántas malas decisiones hemos tomado porque el plan no salió como queríamos? ¿Cuántos caminos incorrectos hemos tomado porque el plan no salió como queríamos? Y para no vernos frustrados en medio del avanzar, y para no quedar mal delante de las personas, disfrazamos de espiritualidad el enojo que hay dentro de nosotros, tomando malas decisiones y perdiéndonos la bendición de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántas bendiciones nos hemos perdido por disfrazar nuestro enojo de espiritualidad? ¿Cuántas bendiciones del cielo hemos cerrado por disfrazar de espiritualidad nuestro enojo? Y mire lo que dice el verso 11: el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses. Y esto es algo que me impacta y me desafía al mismo tiempo, porque dice la escritura: y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. David está enojado y dice: yo no muevo el arca. Obed-edom dice: tráiganmelo para acá. Y cuando el arca o la presencia de Dios llega a la casa de Obed-edom, dice que Dios bendijo a Obed-edom y bendijo a su casa. Escucha bien esto que le voy a decir, porque pelearse con Dios solo lo va a hacer que usted vea cómo la bendición de Dios prospera a alguien más. Enojarse con Dios porque el plan no salió como quería, enojarse con Dios porque un incidente cambió el rumbo, y tratar de alejarse de Dios solo lo va a hacer ver cómo Dios prospera a alguien más, cómo Dios sigue bendiciendo a alguien más, mientras usted sigue abrazando ese enojo y mientras usted sigue abrazando ese coraje. Porque la presencia de Dios es bendición para el lugar donde se le abren las puertas. David no quiso continuar con el plan porque su coraje se lo impidió, pero por otro lado, Obed-edom no prestó objeción en tener el arca en su casa y su vida fue bendecida. Mire, qué bendición que la presencia de Dios, no se limita hoy a un arca. La presencia de Dios no se limita a un objeto material, por más lujoso que este sea. La presencia de Dios no se limita a una iglesia.
La presencia de Dios no se limita a una casa, por más lujosa que sea. La Biblia dice que gracias a la presencia del Espíritu Santo, esta presencia de Dios está en todo lugar. La presencia de Dios está aquí como está en su casa. La presencia de Dios está aquí como está en su trabajo. Pero preste atención a esto, porque la presencia de Dios está en todo lugar gracias al Espíritu Santo. Pero aquellos lugares donde es bien recibida, siempre bendice y prospera en gran manera. Por eso hay personas, vidas, familias que son bendecidas por la presencia de Dios. Y aunque otras familias también está la presencia de Dios, no son tan bendecidas, porque no hay un buen recibimiento, porque muchos siguen abrazando el coraje, porque muchos siguen abrazando el enojo y no permiten que la presencia de Dios bendiga su vida, bendiga su casa y bendiga su familia. David está enojado y dice: yo no me llevo la presencia de Dios. Obed-edom dice: tráiganmela para acá. Y esos 3 meses fueron los 3 meses más bendecidos en la historia de Obed-edom y de su familia. Dice el verso 12: entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Todo lo que tiene, no solamente a él, no solamente a su familia, sino todo lo que poseía y todo lo que tenía. Me lo imagino Obed-edom tratando de emprender un negocio, lo pone y el negocio prospera. Y lo que había cultivado, que tal vez estaba tardando, de pronto empieza a dar fruto, empieza a dar resultado. Los planes que estaban trabados por mucho tiempo, llega la presencia de Dios a su vida y empiezan a solucionarse, empiezan a avanzar. Todo lo que tenía y todo lo que era, dice la palabra, fue prosperado, fue bendecido a causa del arca de Dios. Dice la palabra: luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. Preste atención, porque David supo lo que estaba pasando. Y por ahí fueron algunos chismosos, porque dice la palabra: entonces le dijeron al rey. Es decir, David no lo supo por primera mano. David no vio la bendición de Dios sobre Obed-edom. David estaba enojado y esos 3 meses no recibió la bendición que Dios tenía para él, pero Obed-edom sí. Pero entonces alguien va y le cuenta el chisme y le dice: David, imagínense, quiero que se pongan en esta historia conmigo, de las tropas más selectas, de los voceros para el rey, pensando y diciendo: ¿le dices tú o le digo yo? No, qué miedo, dile tú, porque no sabemos cómo va a reaccionar. Es la bendición que él se perdió por no querer traer el arca. Y si se enoja al saber que Obed-edom ha sido bendecido y no fue bendecido él, imagínense discutiendo y diciendo: no, pues ping pong papas y a ver quién va. Y le toca a uno y uno va y se acerca y le dice: rey, pues sabes que, ¿cómo te digo? Mira, el reino está muy bien, las cosas van muy bien aquí, pero híjole, no sé si ya te dijeron, no sé si tú ya te enteraste, pero la casa de Obed-edom ha sido bendecida estos 3 meses que el arca ha estado ahí. La casa de Obed-edom, su familia y todo lo que tenía ha sido prosperado y bendecido a causa del arca de Jehová. Ahora, entre lo que a David le dicen y lo que David hace, hay una enseñanza entre líneas sorprendente para nosotros. Porque a David van y le dicen: David, Obed-edom ha sido bendecido. Y acto seguido a esto dice la palabra que David se fue y llevó el arca de Dios. Pero entre estas 2 líneas, entre este párrafo, hay una enseñanza poderosa. Entre lo que David escucha y lo que David hace, hay algo poderoso. Buenas intenciones, malas decisiones. David podía seguir enojado. David podía seguir echándole la culpa a Dios y no hacer nada, como muchos hasta este momento. David podía seguir enojado: pero ¿por qué me lo quitaste? ¿Pero por qué se fue? ¿Pero por qué te lo llevaste? ¿Por qué se murió? ¿Pero por qué me quitaste el trabajo? ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Pero por qué permitiste lo otro? Y estar enojado con Dios y no hacer nada, como muchos hasta este día. El proverbista dice en Proverbios 19:3: la necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Señor. Nuestras necias decisiones
nos hacen perder el camino y hay incidentes del cielo para hablarnos, para enseñarnos, pero en lugar de recibir la orientación de Dios, decidimos enojarnos y tomar decisiones con base en el enojo. Y nuestra necedad nos hace perder el camino y después culpamos a Dios. Es que tú me lo quitaste, es que tú no permitiste, es que tú me fallaste cuando yo más te necesitaba. Y esta necedad nos hace perder el rumbo. Buenas intenciones, malas decisiones. David escucha que Obed-Edom es bendecido. Y aunque David podía seguir enojado y echarle la culpa a Dios y no hacer nada, David eligió regresar al plan original. No dejarlo en una buena intención, pero ahora tomar buenas decisiones. Así que vuelven por el arca, dice la Escritura, con gran celebración. Y escuche bien esto: la gracia y la misericordia de Dios hasta este domingo te siguen dando la oportunidad de tomar buenas decisiones, sin importar las malas decisiones que hayas tomado antes de este domingo, aunque tu intención sea buena. Sin importar los errores que hayas cometido antes de este domingo hasta hoy, la gracia y la misericordia de Dios siguen dando oportunidad de tomar buenas decisiones. Y aunque parece que todo es igual que antes, como le decía al principio, era necesario prestar atención a los detalles de este viaje. Las mejores tropas, 30,000 hombres, un carro nuevo y personas que iban cantando y alabando a Dios. Pero quiero que preste atención a los detalles ahora que David decide regresar una vez más por el arca y llevarla al lugar que había preparado. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 13. Cuando los hombres, y esto es lo que marca la diferencia, cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Déjeme decirlo así: ya no son las mejores tropas, ya no es una carreta nueva, ahora son los levitas cargando el arca del Señor. Porque lo que estaban transportando no era un botín de guerra, lo que estaban transportando no era un mueble del palacio, lo que estaban transportando era la representación de la presencia de Dios mismo. Y Dios lo había dejado claro desde el principio. Deuteronomio capítulo 10, el verso 8. En aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante de él para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. David tenía una buena intención en el inicio. El asunto es que David sabía que los levitas eran los responsables y los encargados de llevar el arca, no una carreta nueva. Por más lujosa que fuera, por más nueva que fuera, no era una carreta donde la presencia de Dios debería de ir. Y aunque había una buena intención, esa mala decisión desde el inicio le costó la vida de uno de sus amigos. Lo hizo arder en coraje y lo hizo perderse la bendición del cielo por lo menos 3 meses de su vida. David vio cómo la casa de Obed-Edom fue bendecida y regresó al plan. Pero escuche, esta vez no solamente con buenas intenciones, sino buenas decisiones. Acompáñenme, primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2. Samuel y Crónicas son libros que se van narrando paralelamente en algunos de los episodios. Y aquí el escritor de Crónicas nos dice en el capítulo 15, el verso 2, que después ordenó David y dijo: nadie, excepto los levitas, podrán llevar el arca de Dios. Nadie, ninguna carreta, por más nueva que me la traigan, por más lujosa que esté, por más bonita que se presente, nadie ni nada podrá llevar el arca de Dios sino los levitas, porque el Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que le sirvan para siempre. David recordó lo que Dios había establecido, así que decide regresar al plan, pero al plan original con la instrucción de Dios en su palabra. La traducción lenguaje actual dice que cada vez que daban 6 pasos hacían sacrificios. La Reina Valera 60, la Nueva Traducción Viviente, mencionan como si fuera un solo acto.
Pero me llama la atención lo que la traducción lenguaje actual dice. Cada vez que daban 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se detenían y ofrecían sacrificios a Dios y honraban a Dios. Esto representaba esfuerzo, esto representaba trabajo. Pero una vez que habían levantado el sacrificio y habían honrado la presencia de Dios, volvían a caminar 6 pasos y 6 pasos y otra vez. Y David, me lo imagino diciendo: lo hice mal la primera vez, pero el Señor me concedió la oportunidad de traer la presencia de Dios a casa. Esta vez lo voy a hacer bien, esta vez me voy a dedicar, y por más esfuerzo que implique, lo voy a hacer. Y si cada 6 pasos tengo que honrar a Dios, cada 6 pasos voy a honrar a Dios. Así que él va avanzando y va bendiciendo el nombre de Dios cada 6 pasos. Verso 14: y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas. No era una danza ceremonial, no era una danza real, era una danza natural del gozo que había en su corazón, porque Dios le estaba permitiendo llevar su presencia a casa. Así que David está feliz. Y note cómo regresar al plan original cambió su enojo y frustración en gozo delante de la presencia de Dios. Así que David va danzando con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. Dice: David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Quiero terminar con esto, y que esta historia de la palabra pueda desafiarte a ti en esta tarde a regresar al plan original. Regresa al plan original. Regresa al plan de Dios para tu vida. Regresa al plan con Dios en tu vida. Regresa a la oportunidad de ser bendecido. Regresa con la actitud correcta. Regresa con la motivación correcta. Regresa con las decisiones correctas. Reconoce la presencia de Dios en tu vida. Honra la presencia de Dios en tu vida. Sigue la instrucción de Dios para tu vida y disfruta el dulce amor de la presencia de Dios en tu vida. ¿Quieren estar de pie en esta tarde? Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión esta semana. Si fue de bendición para tu vida, comparte esta publicación con alguien más. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones de que estamos subiendo más videos. Nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga.